En 2024, las 500 empresas dentro del índice Standard & Poor's 500 conjuntamente compraron $1 billón de sus propias acciones, 1 millón de millones, o, por si te es más fácil hacerte a la idea, 3,8 millones de bañeras llenas de billetes con $100. Bueno, con billetes de $100. Buybacks se llaman estas operaciones, comprar de vuelta por si no eres muy fan de los anglicismos molones, y durante los próximos 15 minutos vamos a ver cómo estas operaciones se han convertido en la peor inversión, peor aún que fichar a Joao Félix, y cómo la ignominia detrás de este truco corporativo causará su propia debacle, abriendo el camino a que las 500 empresas dentro de este Standard & Poor's 500 y las que vienen detrás gasten todas esas bañeras llenas de dólares, o al menos parte de ellas, en la compra de otro activo más capaz de crear riqueza, de generar valor para el accionista. Guiño, guiño. Me la voy a jugar, por tanto, y decir que se viene la muerte del buyback. Otra vez. Y es que no soy el primero que predice esto. Anunciar la muerte de los buybacks ha sido durante los últimos 15 años un deporte casi tan común como anunciar la muerte de Bitcoin. 2009, 2020 o 2022 fueron años en los que era común escuchar que el buyback se iba para no volver, solo para verlo recuperarse con mayor fuerza aún apenas unos años después. Sin embargo, creo que esta vez esta sí que puede ser la buena, porque hoy los incentivos que hay dentro del mercado y fuera del mercado permiten que el desenlace sea distinto. Pero empecemos por el principio. ¿Qué es un buyback? Un buyback es simplemente recomprar las acciones de tu empresa. Vamos, que es algo que decide el consejo de administración de una corporación cualquiera. ¿Y por qué decidiría esto un consejo de administración? ¿Por qué invertirías dinero en comprar acciones en lugar de hacer otra cosa con ese dinero, como tratar de solucionar problemas graves como el coste del chuletón? Pues porque hacer esto crea valor para el accionista si se hace bien. Claro. Por ejemplo, imaginemos que yo saco este podcast a bolsa, UPSB Corporation, y mis acciones cotizan a $100, lo que en este ejemplo vamos a decir que estarían cotizando a un price to earnings de 10. Price to earnings, ¿vale? PE, es cuántas veces está contenido el beneficio en el precio de una acción, o cuántos años de beneficio necesitaría para igualar el valor de las acciones de la empresa. A mayor price to earnings, más optimismo alrededor de la empresa, digamos. Bien, lo que significa que UPSB Corporation ofrece un interés, digamos, en la forma de beneficios anuales del 10%. 10 de P que tiene entre 100, que es el coste que tienen las acciones, pues un 10%, lo he hecho fácil. Y en este escenario, si me pudiese endeudar al 4%, pues claramente sería buena opción el buyback. Me endeudo al 4% para invertir al 10%. Pues hemos convenido que ahora mismo recibiría un interés del 10% si recompro acciones de mi propia empresa. Y si tengo dinero muerto de risa en la cuenta de UPSB Corporation ganando el 1,5% al año, pues también mejor dedicarlo a recompras de acciones. Ahora, esto, como te puedes imaginar, cambia mucho en función de cómo de alto sea ese price to earnings ratio, ese ratio de cuántas veces está contenido el beneficio en el precio de la acción. Se puede ver, por ejemplo, que si en vez del 10 están en el 20, ese ratio, pues ese interés proveniente del beneficio caería del 10% al 5%. Si es de 30, un P de 30, como es el caso de Apple, Meta, por ejemplo, tendríamos un interés del 3,3%. Y si es de 170, como es el caso de Tesla, estaríamos en el 0,59% de interés a no percibir, pero bueno, interés implícito por la recompra de acciones. Y en estos casos, claro, ya no parece tan buena idea dedicar el dinero ganado a través del esfuerzo de la empresa a recompras, y menos buena idea parece todavía endeudar a la compañía para recomprar acciones. Como decía Savita Subramanian de Merrill Lynch allá por 2018, cito, las recompras funcionan cuando hay valor derivado de la escasez. Ahora todos lo están haciendo, refiriéndose a las empresas, concretamente al 60% de ellas que lo hacían entonces, y ahora de hecho hay más. Y lo están haciendo, decía Savita, en un momento en que la relación precio-ventas, una de las mejores métricas para predecir rentabilidades a largo plazo, es más alta que a principios del año 2000, es decir, en el punto álgido de la burbuja tecnológica, y cuando el price to earnings ajustado está alrededor de 30. Pero
Pero si tiene poco sentido hacerlo ahora, si tiene poco sentido hacer esto de las recompras a día de hoy, ¿por qué siguen haciéndolo? Por los incentivos, claro, los que están, en mi opinión, empezando a cambiar. Así que dale like si tú también disfrutas anunciando muertes prematuras y entendamos esta movida. 1982 cambió Estados Unidos, abriendo el camino a que se convirtiese en el paraíso de la financiarización que es a día de hoy. 1982 fue el año en que se promulgó la regla 10b-18, de título poco ostentoso para lo importante que llegó a ser esta ley, una regla que ofrecía protección legal a las empresas para que pudieran recomprar sus propias acciones, algo que hasta ese momento se podía perseguir judicialmente por considerarse manipulación del mercado y que de un momento a otro pues dejó de ser considerado como tal. Este fue un cambio muy bien acogido por las empresas de Estados Unidos, que empezaron a recomprar sus propias acciones como si fuesen kebabs tras una noche de farra, llegando a alcanzar un crecimiento acumulado desde los años 90 hasta hoy del 2500%. Lo que hizo a los buybacks, a estas recompras inicialmente tan interesantes, fue que conseguían alinear los objetivos de la dirección con los de los accionistas. Si tú no lo has vivido, claro, tú no has vivido porque eres muy joven, seguro, yo también. Pero antes, la gente empezaba su carrera en una empresa y acababa en ella. Ya está, ahí, ¿dónde has trabajado? Pues ahí toda mi vida. Ahí está. Bien, y esto era porque la diferencia en la compensación de los curritos, entre los curritos y los directivos, era de tan solo 20 veces, que puede parecer mucho, pero desde la popularización de las recompras ha pasado de 20 a 344 veces. La escasa diferencia de salarios en los 70 incentivaba la menor toma de riesgos por la directiva. Lo que lograron con la introducción de estos buybacks fue reducir o incentivar la reducción de la aversión al riesgo para así conseguir mayores beneficios y dedicar los beneficios, claro, a la recompra, pues si el precio de las acciones de la empresa crecía mucho, el directivo cobraba en relación a ese crecimiento en el precio de las acciones. De esta forma, antes de los buybacks, lo normal era reinvertir en el negocio, reinvertir los beneficios en la empresa para así seguir mejorando lenta pero honradamente la capacidad productiva de la empresa y su posición en la sociedad. Después de los buybacks, después de ese 1982, lo que se viene haciendo es, ante la duda, no reinviertas, que eso es muy difícil. Ganar dinero a base de producir, eso es muy costoso, dímelo a mí. Es mucho más fácil recomprar acciones. Eso va a generar mucho más valor, al menos en números, al menos para el accionista, si, como digo, se hace bien. La situación es tan grave, o ha llegado a ser tan grave esta situación de los buybacks, que hasta Lawrence Fink, el CEO de BlackRock, ha alzado la voz en contra de estas operaciones. Cito ahora a Larry. Demasiadas empresas han cortado la inversión en capital e incluso incrementado su deuda para empujar dividendos y realizar más recompras de acciones. El efecto que ha conseguido esta moda de los buybacks ha sido llevar el price to earnings famoso, el PE de una media de 6 veces beneficio por acción en el momento en que se legalizó la recompra a las 36 veces de media actuales. Esto es, cuando te comprabas una empresa en los años 90, ponle, pagabas 6 años de beneficio. Es decir, tú comprabas la empresa y decías, bueno, en 6 años, esto ya con los beneficios que genera, pues ya me paga de vuelta. Hoy pagas 36 años de beneficios y aunque 36 pueda parecer mucho, piensa que las tecnológicas normalmente te muestran unos price to earnings que están en las 50 veces, por no decir las 200 veces. ¿Por qué no? Bien, si recuerdas mi gran gráfico explicativo, esto significaría, este nivel de price to earnings, significaría que las recompras actuales estarían obteniendo un interés, en este caso sobre los ingresos, de menos del 3%. Pero este es exiguo interés, sobre todo en comparación a cuál puede ser el coste de la deuda, a cuál puede ser la rentabilidad que recibas por dejar tu dinero simplemente en una cuenta del banco, o simplemente porque un 3%, pues podrías conseguir más simplemente dedicándote a la producción. Bueno, pues ese 3% o menos
en algunos casos mucho menos, no es lo peor. Esto no es lo que hace a esta inversión, la de los buybacks, ser la peor de la década. No, lo realmente grave, lo realmente difícil de tragar, está en esa otra cosa que decía Larry Fink, que muchas empresas se endeudan para recomprar acciones, porque puede parecer financieramente adecuado. Antes de ver esto, antes de entender también cómo podría llegar el fin del buyback y comprender cuánto dinero está yendo actualmente a estas recompras por las principales empresas de Estados Unidos y que podría eventualmente abrirse camino hacia otros activos, es posible que tú también estés pensando en tener Bitcoin en tu cuenta corriente, como me pasa a mí, y poder pagar con él. Sin embargo, si has intentado esto en el pasado, te habrás dado cuenta de que en muchos casos es difícil y en el resto es imposible. Para solucionar este problema, The Block acaba de lanzar en Europa un monedero de Bitcoin que te permite crear una cuenta bancaria donde puedes depositar directamente tu Bitcoin. The Block cambia las reglas de funcionar con tu Bitcoin, igual que los cambios en estas normas de las recompras cambiaron la historia de las empresas en los Estados Unidos. Con The Block podrás depositar y gastar Bitcoin sin preguntas, obstáculos ni tampoco riesgos, pues el Bitcoin permanece bajo tu custodia. Es decir, es un monedero de autocustodia que funciona como una cuenta bancaria. ¿Cómo lo hace The Block todo esto? Pues el monedero de The Block lo que hace es generarte un IBAN, ya sabes, las cuentas bancarias tienen estas cosas, que puedes usar igual que ahora usas el de tu cuenta en euros. Y también te permiten usar una tarjeta Visa con la que puedes recomprar pues, acciones de empresas, suscripciones o lo que te apetezca, encima recibiendo un 1% de cashback. De tal manera que el Bitcoin que tengas ahí se convierte automáticamente a euros para efectuar los pagos sin que tengas que dar explicaciones a nadie sobre cómo usas tu dinero y, de nuevo, importante, sin que ese dinero salga de tu custodia. Así que si llevas tiempo esperando esta solución, como era mi caso, y seguro que el de muchos de vosotros, usa el enlace que te dejo abajo en la descripción y en el comentario fijado, usa el código UPSB3 para recibir 3 meses de premium versión de Block y da salida al Bitcoin que quieres usar. Un gráfico que yo quería usar muchas veces y que de hecho lo he hecho. Un gráfico que hemos visto mucho por aquí es el de la deuda del gobierno de los Estados Unidos, una deuda que ha crecido enormemente en la última década. Por lo visto, en 3 de los últimos 4 años ha crecido esta deuda en más de 2 billones. Sí, o sea, terrible, terrible. Pero ¿has visto lo de la deuda corporativa? Porque esto es otra fiesta cuyo comienzo podríamos decir que se remonta igualmente a 1982. En total, la deuda corporativa, la de las empresas, ha pasado de lo que sería en ese momento igual a $1 billón español de dólares a los 14 billones de dólares. Un por 14 en 40 años, que no está nada mal, diría yo. A este respecto, esto decía David Hay de Gavecal, un fondo de inversión que tiene buen research, en 2018, de nuevo 2018, como se habita. Cito, la deuda neta en relación a flujos de caja está en su nivel más alto en 16 años, ahora sería en 24 años, ya que los dividendos y las recompras de acciones han superado el excedente de ingresos desde 2013. Elevar la deuda a niveles peligrosos para financiar la recompra de acciones es la antítesis de una gestión corporativa prudente. Esto con casi total seguridad está destruyendo valor a largo plazo para los accionistas, aunque el mercado en general no lo percibirá durante años. Bien, estamos en 2025, han pasado 7 años desde entonces, estamos por tanto a punto de empezar a percibir esa destrucción de valor. Pues como he dicho antes, es arriesgado, aunque lo he hecho, pero es arriesgado anunciar la muerte del buyback, pues como le ocurre a Bitcoin, suele resurgir con fuerza. Pero esta insidiosa práctica se enfrenta hoy a 2 enemigos más, y 2 enemigos bastante potentes. Primero sería la alternativa y el segundo, la política. El primero, obviamente, es Bitcoin. Pocos conocen esta historia, pero Michael Saylor es hoy el mega hodler de Bitcoin, que es porque se enfrentó a la misma pregunta que el resto de directivos de empresas hacen en Estados Unidos cada año, y esta es cómo conseguir crear más valor para el accionista. Y no por altruismo que le den al accionista, sino porque cobran más
con esa creación de valor. Si la acción sube de precio, pues entonces ellos ganan más dinero. Y ante esta pregunta, Saylor analizó las alternativas posibles, el menú de cosas que podías comprar con los beneficios de la empresa. El primero sería reinvertir en un negocio difícilmente escalable como era MicroStrategy entonces, negativo. Lo segundo sería dar dividendos, pero bueno, eso es como vaciar la empresa poco a poco, nada. Recomprar acciones, ¿no? Que es lo que se viene haciendo y al final también implica que vas vaciando la empresa poco a poco. Y entonces apareció la opción de Bitcoin. Dijo, Bitcoin es algo que puedo comprar con los beneficios de la empresa y conseguir, si a Bitcoin no le va mal, que la empresa valga más. Si Bitcoin es realmente dinero, capital digital, ¿no? Como ha venido diciendo Saylor estos últimos meses, años, pues oye, eso igual sube de precio y eso incrementa el valor de la empresa. Y desde que MicroStrategy se dedica a comprar Bitcoin para su tesorería, el valor de su empresa se ha catapultado prácticamente desde cualquier métrica que lo midas. Y esto es justamente lo que querrías conseguir cuando inviertes o cuando decides invertir los beneficios de tu empresa. Y también cuando te endeudas. Pues lo que tienes que conseguir es conseguir un retorno mayor que el coste de dicha deuda. Y el segundo frente que se abre frente a las recompras en Estados Unidos es Rubio. Marco Rubio, concretamente, y esto decía Marco Rubio en 2018. Cito. La justificación para las recompras corporativas es que una empresa no tiene mejor inversión disponible. Y esto puede ser cierto para cualquier empresa de vez en cuando, pero ¿qué significa cuando es cierto para muchas empresas año tras año? Desde 1980 ha habido una tendencia de los beneficios corporativos a fluir hacia los mercados financieros en lugar de ser invertidos en aumentar la productividad a través de la innovación, la tecnología, el equipamiento, etc. El resultado es que hoy no hay suficiente aumento en la productividad. En los últimos 40 años el dinero devuelto a los accionistas se ha triplicado como porcentaje del PIB, pero la inversión en los negocios ha caído un 20%. En este momento no tenemos un mercado libre, tenemos un código fiscal que diseña la economía a favor de inflar los precios de las acciones a expensas de la futura productividad y creación de empleo. Y Marco Rubio, que igual no lo sabes, pero Marco Rubio es hoy secretario de Estado en el gobierno de Trump. O sea que no es un mindundis, digamos. Bien, un billón al año, como he dicho al principio, dedican las empresas de Standard & Poor's 500 a recomprar sus propias acciones. Bien, pues todo esto debería ser Bitcoin. Y hoy cabe pensar que al menos durante un tiempo lo será. Y antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame simplemente recordarte un par de cosas. La primera, que hay una newsletter y te puedes suscribir a ella. Y para esta semana quiero preguntaros, porque tengo dudas entre dos temas. Uno sería algo que tiene que ver con la electricidad, y es que... electricidad o pandemia. Y es que... ya, esto de la pandemia me da un poco de palo tocarlo en YouTube, pero en la newsletter sí que lo podemos hacer. Y resulta que hace 5 años de esta movida y ha cambiado mucho el dinero en estos últimos 5 años. Así que esto sería un tema que podríamos tocar, y otro tema que podríamos tocar sería el de la electricidad. Bueno, no electricidad realmente, sino que Bitcoin, no electricidad, estas nuevas formas de generar energía. Bueno, total, si te gusta uno más que otro, di electricidad o pandemia y pensaré a ver qué se puede hacer. Recuerda también que si te interesa el... estar de buen rollo con la Hacienda, pues empieza un poco la época de prepararse este tema. Y si has dedicado el año, entre otras cosas, a comprar y vender Bitcoin, y puede ser incluso, muy a mi pesar, que a comprar y vender otras criptomonedas, pues entonces te recomendaría que uses ese servicio de CoinTracking para hacer este proceso de presentación de las ganancias, pérdidas y demás resultados posibles ante la Hacienda, de manera que tenga sentido. Y es que con las criptomonedas, con los airdrops, con el farming, con el staking y con el whacking, esto es un poco jaleo, así que CoinTracking te hace esto mucho más sencillo. Así que nada, usa el código UPSB para usar sus servicios a un mejor precio y así presentar algo a Hacienda que tenga al menos un poco de sentido y que, oye, al fin y al cabo estás comprando tranquilidad, porque luego sabes que la Hacienda, sobre todo la española, por aquí no pasa tanto, pero la española puede ser bastante pendenciera cuando quiere. Y cerremos el mañanero de hoy recordando el nacimiento en tal día como hoy de un tal Clooney McPherson.
Tú dirás, Clooney McPherson, ¿de qué me suena? Pues de nada seguramente, pero Clooney fue el inventor de la máscara de gas. Importante para el tema de hoy, pues si te ves algún día, Dios no lo quiera, rodeado de veneno, pero puede ser literal o metafórico, lo mejor no es luchar contra ello o soplar en el caso del gas, sino encontrar la manera de protegerte frente a ese veneno mientras, pues sí, tristemente ves al resto caer.